Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Los bloqueos realizados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en vías férreas de Michoacán cumplieron 16 días. Esta mañana los maestros comenzaron a liberar las vías del ferrocarril para iniciar el diálogo con los gobiernos, el gobierno federal y el de Michoacán. La Secretaría de Educación Pública pidió a los docentes levantar sus protestas para realizar un diálogo en condiciones adecuadas. Nos acompaña aquí en el estudio Dinero y Poder Héctor Garza, jefe de la Unidad Administrativa de la SEP. Héctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mauricio González, Ernesto Cervera, buenas noches. Buenas noches. Héctor, ¿qué fue lo que alcanzaron a negociar con la coordinadora? ¿De qué manera el conflicto en Michoacán se maneja como un conflicto que tiene atribuciones en el Estado, que tienen que ver con el gobierno del Estado, pero que al mismo tiempo tendría una incidencia a nivel federal? Bueno, cuando nosotros llegamos a la administración, a la Secretaría de Educación Pública, recibimos instrucciones de parte del secretario y del presidente López Obrador para atender lo inmediato, y lo inmediato era que el sistema educativo en Michoacán no había cubierto sueldos y quincenas devengadas en el mes de diciembre por el magisterio, junto con los aguinaldos. Cuando nos dicen esto, nos pasan números de alrededor de 2.200 millones para solventar esta situación. Bueno, logramos nosotros, por economías propias de la Secretaría de Educación, en un mes, resolverles con 1,000 millones de pesos lo primordial, que era cubrir sueldos y el aguinaldo. Después nos piden 650 millones para resolver el problema de la Universidad Nicolaita, y se les dan. O sea, el estado de Michoacán en el mes de diciembre fue el más beneficiado con este tipo de apoyos. Por primera vez en la historia del gobierno, jamás ningún presidente había dado 25,000 millones de pesos en apoyos extraordinarios, tanto a universidades como a gobiernos de los estados. ¿Eso era responsabilidad originalmente del Estado? Es responsabilidad del Estado. Okay. Nosotros en Michoacán tenemos 2 escenarios de cómo se contratan maestros. A nivel federal, nosotros tenemos una nómina de 48,000 maestros, que nos dan 18,000 millones de pesos en este año lectivo para ejercerlo. Ellos no son el problema, porque nosotros sí estamos cumpliendo esa obligación salarial con el magisterio. El problema son alrededor, la cifra no la sé porque no se han puesto de acuerdo las partes, alrededor de 28,000, unos dicen que 28,300, otros dicen que 30,000, otros dicen que 31,000 maestros que se les paga con nómina estatal. Ese es el problema que radica en Michoacán desde hace, me dicen, alrededor de 30 años. Han venido con una constante de conflictos en donde se ha generado este tipo de situaciones, y los maestros pues han siempre dado este paso, donde creo desde mi punto de vista que de una manera u otra se debió haber esto transitado en mesas de diálogo. Cuando yo regreso a Michoacán el jueves pasado, hace 8 días, por instrucciones del presidente y del secretario Moctezuma, regresé pues para poder hacer una mesa de diálogo, de negociación y buscar un acuerdo. Mi primera sorpresa es que el pliego petitorio, como esa noche se presentó, no lo habían resuelto desde hace 1 año y días, ahorita ya son 3 semanas, pero ellos decían que no se habían juntado desde hace 1 año y días con el gobernador y con las autoridades competentes. Se contesta el pliego y comentan los maestros, pues ¿cuál contestación si no tenían nada de respuesta? Eso fue el jueves pasado. Nosotros, ¿por qué acudimos allá? Porque el gobernador pidió la intervención de una persona para iniciar una mesa tripartita y buscar soluciones a los problemas que aquejan al magisterio. Esa mesa tripartita estaba convocada para los maestros de la CENTE, para el gobierno del estado, donde el gobernador encabezaba estas reuniones, y un emisario o un representante del gobierno federal, que en este caso el secretario Esteban Moctezuma decidió que fuera Héctor Garza el representante. ¿Qué
¿Qué tanto se puede replicar esta problemática en otros estados? Preocupa un poco que pues, esto no sea nada más un fenómeno aislado, local, sino que se pueda reproducir en otras entidades y que volvamos a tener que entrar en conflictos de esta naturaleza para resolver este tipo de problemáticas. Bueno, Héctor. nosotros, la verdad, el presidente ha sido muy claro. Nosotros vamos a estar siempre en contacto con el magisterio. Hoy mismo hemos tenido, en la mañana de este día, hemos tenido un acuerdo también con el Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado, el CENTE, donde se les ha pedido que privilegiemos el diálogo. Nosotros en cada estado tenemos estas dos vertientes de cómo se contratan maestros, por medio de un sistema estatal y por medio de un sistema federal. Para que ustedes tengan una idea, el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública para ejercer este año lectivo, estamos hablando de 781,000 millones de pesos. Es la entidad pública que más dinero tiene para ejercer en tareas públicas. Y pues este tipo de ambiente nosotros sí lo estamos subsanando en tiempo y en forma. Jamás le hemos dejado de pagar a un maestro una de sus prestaciones o el sueldo que devengan cada quincena por concepto de su trabajo. El problema es que en los estados, o bueno, en este caso Michoacán, no se les paga con puntualidad, siempre hay un retraso en este tipo de pagos y la nómina estatal no se cubre como debería de ser. Ellos aducen que en un momento determinado no se les ha pagado bonos, no tienen las prestaciones cubiertas, luego el servicio de médico, el servicio del ISSSTE en unos casos no se cubre. Cuando quieren llegar los maestros a tener una atención médica no se les da el servicio por miles de razones o por varias razones para no ser presuntuoso en el dato. Entonces, yo creo que el problema no es que vaya a hacer, ahora sí, divisa en otros estados. Más que eso, cada estado tiene sus propias condiciones laborales y cada estado negocia de manera individual con sus trabajadores docentes. O sea, no son las mismas prestaciones que se le dan y los bonos en Michoacán a los maestros como en Oaxaca, como en Guerrero, como en Tamaulipas, como en el Estado de México. Son diferentes condiciones. Héctor, usted nos habla del diálogo como quizá la mejor opción para solucionar problemas. Pero en el caso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la CENTE, pues como que vemos que ya tiene una especie de tradición de antes de sentarse a dialogar, mejor primero generan algún conflicto. Y los conflictos que generan no son pequeños, lo hemos visto en Oaxaca, bueno, sin duda ahora en Michoacán. ¿Usted ve que en este nuevo gobierno hay, digamos, mayor disposición al diálogo, no por parte del gobierno federal, sino por parte de la coordinadora? Bueno, el presidente ha sido muy claro en sus interpretaciones. Ha dicho que él va a privilegiar el diálogo. El día que a mí me dan otra vía, también en Michoacán, porque me la hicieron saber que había otra vía, que era ir en base a represión, a buscar que esto se resolviera con base de presión. Yo les dije que no, que yo tenía instrucciones, que el presidente había sido muy claro, la secretaria de Gobernación, la ministra Sánchez Cordero, había también sido muy precisa en sus apreciaciones que íbamos a buscar el diálogo por encima de cualquier hecho que pudiese generar más violencia de la que ya existe. Creo que tenemos una visión muy clara los que hoy compartimos el privilegio con el presidente de todos los mexicanos de ayudarle en la administración pública, como es el licenciado López Obrador, de buscar siempre consensar eso por encima de cualquier circunstancia personal o de grupo, de presión o de violencia. Creo que estamos en un camino correcto. Los gobiernos de los estados tendrán que aprender esta nueva dinámica y visión que tiene el presidente López Obrador para poder generar confianza y que lleguemos a acuerdos todos. Ha sido muy claro también con los trabajadores de la CENTE. Les ha pedido de manera muy puntual que hay hechos o eventos en donde en un momento determinado no concuerda.
y que si en un momento nos decimos demócratas, pues que vayamos a consultar a la gente, a las propias bases, y que sea la mayoría la que defina cuáles son las condiciones laborales que deben de defender y qué métodos, porque también no podemos estar, como usted bien lo dice, sujetos a un acto de un pequeño grupo, de un gran grupo, y no hay que demeritarlos tampoco, pero tampoco podemos beneficiar a primeros para perjudicar a terceros. A ver, yo fui muy claro el día que estuve con ellos en la CENTE. El primer funcionario federal que va a Michoacán y se sienta con las dos partes es Héctor Garza, enviado por el presidente López Obrador y por el secretario Moctezuma. El primero que llega a la CENTE, a Michoacán, allí a sus oficinas, es Héctor Garza. O sea, no pueden ellos quejarse ni nadie que el presidente de México no atiende por medio de sus subordinados las necesidades de este pueblo. Yo he estado con ellos, he escuchado a los normalistas de las generaciones 14, 15, 16, 17 y 18, que es parte del problema. Los he escuchado y han sido muy claros, y son jóvenes que no les podemos coartar su futuro. Como también les pedí que no fueran bajo estos métodos causantes de un deterioro en la educación de los niños, porque nadie habla de la niñez, de la juventud, de los hombres maduros que quieren seguir estudiando una carrera. No podemos nosotros coartarle a los jóvenes el motivo de seguir estudiando. Hay una aspiración muy lógica en la sociedad de querer ser mejores. El gobierno tiene que ser un gobierno con rostro y con sentido social. En eso estamos. O sea, el diálogo es permanente y irán entendiendo los gobiernos y los gobernantes, de los estados, cuál es la nueva dinámica por la que vamos a atravesar. Esta es una nueva forma. No se les olvide que tenemos apenas 50 días, casi 2 meses de trabajo, y que el presidente ha hecho mucho en estos 2 meses. Nosotros, la verdad, estamos muy comprometidos con la sociedad y que, aunque ustedes no lo crean, están las cosas que tenemos que ponerle mucho énfasis a la honestidad y a la transparencia. Así van a ser las cosas, ¿eh? En ese sentido, el diálogo con los gobernadores para transparentar este gasto, porque entendemos que una parte es un gasto que viene de la federación y el otro es gasto estatal. ¿Cómo garantizar que esta transparencia se dé en la medida en que estos recursos, pues en algún momento, y este ha sido un problema no solamente en educación, sino en otros rubros, pues queda al arbitrio del propio gobernador? Bueno, hagan de cuenta, en diciembre le damos 1,650 millones para ejercer, de apoyos extraordinarios. Nosotros hicimos economías para poderle dar esta cifra histórica al sistema educativo mexicano en este mes, que les dije que el presidente López Obrador dispuso de esa cifra para atender a estados y a universidades. Bueno, para poder dar esa cifra, tuvimos que hacer economías. Las hicimos en la Secretaría de Educación. Entonces, eso lo trasladamos a los estados y a las universidades. Pero, ¿qué hicimos? Un convenio en donde ya está firmado por el gobernador. Hoy en Michoacán, el gobernador es el principal responsable operativo financiero de que los recursos vayan a su destino final como estaba contemplado. Va de la mano con el secretario de Finanzas y con el secretario de Educación. Entonces, aquí hay un primer obligado responsable solidario para ejercer con transparencia esos recursos. En ese convenio viene establecido que tienen que rendir cuentas claras y precisas y que no vamos a dejar bajo ningún argumento un cabo suelto para que el dinero del pueblo sea mal interpretado o mal usado para otros fines que no sean los que están previamente establecidos en este convenio. O sea, sí vamos rumbo a la transparencia, pero como ustedes saben, o sea, tenemos apenas casi 2 meses y hemos hecho mucho, la verdad, porque es ir ajustándolos. Es más, el que es buen juez, dice el dicho, por su casa empieza. Muy bien, nosotros en la Secretaría, hoy mismo los celulares de los funcionarios no existen en un convenio. Acabamos de terminar el convenio y el celular lo pagan los funcionarios. Teníamos una flotilla de más de 480 vehículos y hoy, en esta ocasión, hemos hecho un ajuste para hacer una renovación de contrato y les hemos dejado nada más 80 vehículos para servicio de toda la Secretaría.
y quiere hablar de personal, queremos transportar materiales, no nada más carros para los funcionarios, no. Acabamos de darle baja a los 31 delegados federales que teníamos. Ya no van a estar cobrando con nosotros. Fue una instrucción del presidente López Obrador y de ahí ese personal más el personal que teníamos de confianza por contrato ya no van a prestar sus servicios. Vamos a reconocer las obligaciones que tenemos con personal sindicalizado. Sí. Es claro que tenemos que salvaguardar los derechos de ellos, pero también les digo, de ese rubro estamos ahorrando 150 millones. La Secretaría en este gobierno austero y republicano, como lo ha nombrado el presidente López Obrador, la Secretaría de Educación, en su primer approach o aproximación que tuvimos, dejamos ahora sí en el 16% de reducción tangible en la estructura orgánica y que nos va a dar más o menos el 33% de ahorro en cuestión de recursos financieros. O sea, estamos buscando con esto darles un ejemplo. Ayer tuvimos una reunión con los secretarios de Educación y yo estoy permanentemente hablando con los gobernadores y con los secretarios de Finanzas para hacerles sentir que este gobierno sí tiene principal interés en que sus cuentas sean honestas y transparentes y que le rindamos cuenta a la sociedad, porque es realmente la sociedad quien es nuestro patrón, quienes a los que les debemos de rendir cuenta. Héctor Garza, jefe de la Unidad Administrativa de la SEP, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. No, el agradecido soy yo y como ustedes, la verdad es un privilegio estar aquí en este set, a quienes admiro, porque los veo, yo soy tamaulipeco, aunque ustedes no me lo crean, y desde allá los veo, ahorita venía diciéndoles, me da mucho gusto, nunca me imaginé estar con ustedes. Muchas gracias. Y desde ahorita les digo que soy un fan, ahí callado y silencioso, pero yo sí los veo. Gracias, vámonos a una pausa, esto es Dinero y Poder. Los bloqueos de la coordinadora a las vías férreas en Michoacán provocaron pérdidas entre los 1,000 y 1,500 millones de pesos diarios por el desabasto de mercancías e hidrocarburos que provocó durante 2 semanas. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales de ANTAD había advertido sobre los riesgos de desabasto que estos bloqueos provocarían. Nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder Vicente Yáñez, presidente de la ANTAD. Vicente, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Afortunadamente parecería ser que esto ya concluyó esta mañana. El tema aquí es hasta dónde este tipo de movilizaciones en un momento determinado terminan golpeando a una parte fundamental de lo que podríamos llamar este esquema de distribución que en México ha funcionado como una estructura fundamental para poder llevar productos a precios accesibles a población. Pues mira, la cadena de suministro se utiliza prácticamente en todos los sectores. Entonces, en el momento que tú rompes un eslabón, estás afectando a todos los sectores de una medida u otra. Por ejemplo, el sector automotriz que opera pues, con la mayor eficiencia, con ser inventarios, con sistemas de just in time, en el momento que le cierras una vía de entrada, pues le perjudicas todos sus proyectos, toda su producción, pero también afecta a la parte comercial. O sea, esto nos afecta a todos y al afectarte esto, pues tienes aumento de costos. Nuestros socios, por ejemplo, en lugar de estar recibiendo la carga por contenedor, la tuvieron que subir en camiones, te cuesta 15% más el flete, ¿no? Y aquí lo importante es que rompas esa cadena de suministro. En la economía moderna así funcionan los países y en el momento que haces esto, pues estás estrangulando la forma de operar. En estos estados como Michoacán, ¿es solamente un problema de abasto para el Estado o este estrangulamiento terminó generando también problemas a zonas aledañas? ¿Qué es lo que representa Michoacán en términos de centro de distribución? Pues mira, es la entrada de los productos de Asia. Nuestros socios no dependen tanto de ello, pero sí hay industrias, vuelvo a repetir, como la automotriz, que es nuestra joya de la corona en cuanto a exportación, que dependen de ese suministro constante. Entonces, si tú interrumpes ese suministro constante, pues vas a tener afectaciones en la cadena de valor y, por supuesto, se van a repercutir en todo. Pero aquí quizás lo más importante es el mensaje que estamos mandando fuera. Estamos mandando un mensaje de que no estamos sabiendo cómo resolver nuestros problemas, no estamos teniendo esa certidumbre.
las inversiones en el mundo buscan certidumbre, buscan Estado de Derecho, buscan certeza jurídica y en base a eso toman sus decisiones y esas inversiones son las que generan empleo, son las que generan crecimiento económico, son las que generan riqueza, que luego permite que los países puedan prosperar. Entonces, los países, las regiones, estamos compitiendo por esas inversiones. Entonces, lo importante es que les demos certidumbre y certeza a esas inversiones. Vicente, cuando hablas de este incremento en costos, hay dos maneras de repercutirlo. Sí. Habrá empresas que lo puedan absorber y decir, nuestras utilidades van a ser malas este trimestre. Y hay empresas que no y que lo tienen que repercutir al consumidor final. ¿Están viendo algún tipo de impactos? Porque hasta la primera quincena de enero, digamos que el índice de precios al consumidor todavía no detecta ni el desabasto de gasolina ni este problema fundamental que hay en Michoacán, pero ya para la segunda quincena de enero podemos empezar a tener, si no un gasolinazo, pues sí un desabastazo, una cosa así. Pues mira, lo dijiste muy claro, Ernesto. La primera parte de absorberlo es la empresa, porque finalmente estás en un mercado libre, en competencia, en el que no es tan fácil aumentar los precios. Entonces, primero sacrificas tu margen, pero luego no te queda otra más que aumentarlo y pasarlo al consumidor. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. La inflación, pues como vimos el año pasado, ya estaba saliéndose de los parámetros que pudieran ser razonables, aceptables. Debemos de seguir cuidando eso. Y todos estos temas afectan eso, te afectan costos. Entonces, yo sí creo que tenemos que tener mucho cuidado en que la inflación no se nos vaya a disparar. Recordemos que la inflación pues, es el impuesto más depredatorio y que le pega sobre todo al que menos tiene. Los que menos tienen son los que sufren más con inflación. Vicente, y sin duda que la inflación y los costos son importantísimos, pero también lo que ya se viene observando desde tiempo atrás, no tiene necesariamente que ver con lo ocurrido, este bloqueo en Michoacán, una desaceleración general de la actividad económica y en particular en el sector servicios y en particular en el comercio. Ha sido muy paulatina la cosa, no es nada grave, pero digamos que la dirección es correcta. ¿Qué están viendo ustedes hacia adelante en tema, digamos, de desarrollo del sector comercio? ¿Hay obstáculos nuevos? ¿Qué tanto puede haber afectado el bloqueo de Michoacán para el comportamiento del año? ¿O se podrán compensar, digamos, las pérdidas que se han generado en estos 15 días o 16 días que estuvo el bloqueo? Déjame empezar por tu última pregunta. Lo que ya perdiste nunca lo recuperas. En el comercio no, ¿verdad? Un día de venta ya no lo recuperas. Eso es una realidad y en muchos sectores también. La pérdida que tienes es muy difícil que aún con otro tipo de estrategias la recuperes. Y lo importante aquí es que trabajemos buscando que se dé esa certidumbre. Perdón por insistir en eso, pero creo que debemos de estar muy claros que si no generamos confianza, si no generamos certidumbre y cualquier afectación que se pueda dar en esto, pues finalmente va a afectar en resultados. Y también la desaceleración económica también tiene sus ciclos. Normalmente en México los primeros años de arranque de sexenio se desaceleran las cosas en lo que se acomoda el gasto público, en lo que los actores económicos van viendo esa certidumbre, van viendo esa seguridad de sus inversiones. Siempre el primer año es difícil, entonces si le sumas este tipo de cosas, pues por supuesto que tienes un componente complicado y eso súmale, pues que en la parte externa tampoco están tan fáciles los temas económicos. Entonces tienes que verlo por muchos lados. La proyección que traemos nosotros para 2019 a tiendas iguales es de menos 1%, es decir, sin considerar sin considerar las nuevas las nuevas inversiones. Ya considerando nuevas inversiones es 2.2. Ahora, también te digo, no debemos de espantarnos mucho del número. El año pasado a tiendas iguales en su crecimiento real fue de menos 1.5%. Quitando la inflación. Quitando la inflación. Y en 2013 tuvimos menos 3.6%, en 2014 menos 3%. O sea, ese inicio de sexenio siempre es complicado, pero lo mejor es meterle componentes de certidumbre que te permitan avanzar.
la lucha contra la corrupción o la batalla esta contra la corrupción es un tema pendiente en México de muchos años. Hay que tomarlo muy en serio y hay que entrarle. Pero también hay que tener cuidado de que las cosas se vayan acomodando de forma tal que no afecte la certidumbre. Vicente, el otro tema, que es la inseguridad, ya desde muchos años atrás se dio un fenómeno que no se veía en México desde hace mucho tiempo, que es, por ejemplo, el cierre de ciertas tiendas de autoservicio en ciertos lugares de la República Mexicana en donde verdaderamente no los dejaban trabajar. Con este propósito de emparejar un poquito el terreno entre el desarrollo del norte del país y el rezago que hay en el sur-sureste, ¿qué traen en mente, la ANTAD? El tema de seguridad siempre ha ocupado los últimos años y por supuesto que lo seguirá ocupando los primeros lugares de las prioridades. Si no hay un entorno de seguridad, pues no pueden ni siquiera tus empleados asistir a llevar a cabo sus labores con tranquilidad, y los clientes pues tampoco concurren a estos lugares. Hay algunas ciudades en las que se nota claramente la baja de actividad a partir de ciertos horarios. Y eso es por temas de seguridad que pues entiende que la población toma sus precauciones y tiene cuidado, pero otra vez vuelvo a regresar a lo mismo, las inversiones van donde les conviene estar y también se retiran de donde no les conviene estar. Nuestros asociados ya están en ciudades pues prácticamente de 5,000 habitantes para arriba. Era algo que hace algunos años era de 20,000 o de 50,000 para arriba. Ahora ya están llegando a localidades más pequeñas y sí toman mucho en consideración los temas de seguridad. Nosotros estamos continuamente verificando las incidencias delictivas y las zonas donde están creciendo, y si hay un crecimiento de incidencias delictivas que tenemos que estar vigilando y estar muy al pendiente. Ahora, dependiendo de la entidad, se han formado grupos de trabajo en el que tenemos contacto con las autoridades locales, con las autoridades estatales, federales, y estamos viendo que ese tema de seguridad, compartiendo información, se lleve de la mejor forma, y sí es un tema que no hay que descuidar y que hay que estar muy presentes. Vicente, estamos en un primer año de gobierno y una de las características pues es que este nuevo gobierno va a tener que presentar un plan de desarrollo para todo el sexenio por ahí del mes de abril. Y ya digo, abril, pues ya estamos a la vuelta de la esquina. ¿Qué sugerencias haría el comercio organizado, digamos, para poder tener un mejor desarrollo del comercio? Porque además del tema de las ventas y de los costos que acabamos de comentar, pues el otro aspecto también está en el empleo. El comercio genera mucho empleo y si no se atiende debidamente, pues entonces no se aprovecha esa posibilidad, ¿no? Mira, hay una oportunidad que incluso creo que se debe de aprovechar en ese arranque sexenio, que finalmente tenemos una ley general de mejora regulatoria que obliga a los estados y a los municipios, obliga a todos los niveles de gobierno a homologar los trámites. En algún momento, y creo que llegábamos, todavía no hemos terminado el recuento, pero creo que teníamos por ahí de 170,000 regulaciones para cumplir en el país. Es una exageración a la que se llevaron durante años, no es de que se hayan hecho ahora, vienen acumulándose durante años, pero ya finalmente está esta Ley General de Mejora Regulatoria que va a obligar a que los trámites que están se tengan que homologar, a que los nuevos tengan que pasar, como ya lo estaban haciendo en los últimos años a través de la Comisión de Mejora Regulatoria. Y si le quitamos eso a la economía, trámites absurdos, trámites que generan oportunidades de corrupción, por supuesto, que retrasan las inversiones. En el caso de nuestros asociados, pues hay tiendas que se tardan hasta 5 años en abrir por cuestiones de trámite. Por burocracia. Entonces tienes inversiones que generan empleos, que generan crecimiento económico, que están pendientes, ¿no? En años anteriores algunos de nuestros asociados han limitado sus programas de inversión precisamente por este tipo de cosas. Entonces aquí el que podamos atacar la corrupción, pero también vía desregulación, va a ayudar mucho a generar esas condiciones para que se den mejores inversiones, y eso nos ayudaría mucho como país también a crecer. Este sector emplea mucha gente, entonces y es un primer paso, un primer empleo, y son empleos formales, ¿no?, de los que necesita el país. Ahora, en el tema del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que todavía no se aprueba, pero que eventualmente podrá modificarse, ¿es algo que lo tienen en perspectiva para este año?
Mira, van a tener que pasar ciertas cosas, sobre todo en Estados Unidos, para que esto se vayan acomodando y vayan cerrando estas negociaciones. México, pues creo que se hizo una muy buena negociación dadas las circunstancias. El sector privado en México estuvo muy de cerca con el gobierno para que saliera lo mejor posible y sí es un eje importante de certidumbre el Tratado de Libre Comercio. Para México le representa una parte importante de sus inversiones, van ligadas a este Tratado de Libre Comercio y hay que cuidarlo mucho. Para el sector de comercio, para ANTAD, esto... Sí, nosotros en particular estuvimos muy pendientes y vamos a estar pendientes de que las reglas sean muy claras, sobre todo, pues ahora con estos nuevos canales del comercio electrónico, etcétera, que no por buscar barreras de entrada al mercado, sino que hay que cuidar que se cumplan con las mismas regulaciones, las que deba de haber, porque, vuelvo a insistir, es una buena oportunidad para quitar las que no deben de estar, pero también que paguen impuestos y que tengan un piso parejo contra las tiendas establecidas. ¿Todos sus afiliados están más o menos en la tónica de poder hacer competencia? Ah, no, por leal? supuesto. Quizás es el sector más competido que hay en la economía. Ojalá que viéramos la competencia que se ve en este sector, en otros sectores de la economía, que sí nos hace falta que estuviera así, porque todo eso al final beneficia al consumidor. La competencia hace más eficientes a las empresas, pero también hace que los precios estén en su mejor nivel. Vicente Yáñez, presidente de ANTAD, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Vámonos a una pausa. Gracias. Esto es Dinero y Poder. Hace un par de días la agencia Fitch Ratings bajó la calificación crediticia de Pemex en escala internacional a BBB-, desde BBB+, 2 escalones, lo que significa tener menor capacidad para pagar los intereses de su deuda y de largo plazo en moneda nacional de AA a AA desde AAA con perspectiva negativa. Por su parte, Moody's dijo que le dará el beneficio de la duda al gobierno mexicano y no hará cambios a la calificación de Pemex durante el primer semestre de este año. Explicó que planea observar las acciones de la empresa y no hacer cambios porque se tienen diversos proyectos y continuará trabajando con la iniciativa privada. Pues un sustote el que mandó Fitch ahí, bajo el principio de que, pues, decía en su comunicado que el plan que le habían presentado pues, no era suficiente para garantizar la rentabilidad de la empresa y le baja fuertemente la calificación. Moody's, que ya le había puesto una señal, pues una bandera amarilla a la propia calificación de Pemex por ahí de diciembre, lo que le dijo es, bueno, pues nosotros ya te advertimos, tienes otros 6 meses, y viene esta discusión incluso con el gobierno mexicano, con el propio presidente, sobre si lo que se hizo es adecuado o no. Por lo pronto, lo que tendrían que meterle mano dentro de Petróleos Mexicanos es a la presentación de números que resulten creíbles para darle rentabilidad a la empresa. Así es, Israel. Yo creo que hay que tener claro qué significa esta calificación, porque yo veo una confusión y en algunos casos esa confusión está en los funcionarios públicos que no han estado expuestos a esta situación. Una calificación, ¿qué hacen los calificadoras? Las calificadoras lo que hacen es emitir una opinión de cuál es la probabilidad de que el gobierno mexicano o una empresa pública o una empresa privada también puede cumplir con sus obligaciones financieras, como tú bien lo señalabas, pagar los intereses de sus deudas y eventualmente pagar las deudas. Esa es su misión en la vida. Bueno, y para eso las calificadoras usan una escala. Y dentro de esa escala hay vamos a decir, un límite que es lo que se llama el grado de inversión. O sea, México tiene desde hace muchos años, el gobierno mexicano y Pemex en lo particular, lo que se llama grado de inversión. Entonces, hay muchos inversionistas en el mundo, el fondo de pensiones de los bomberos de Nueva York o de los policías de Inglaterra, O de las maestras de Canadá. o de las maestras de Canadá, o de Brasil, o del país que sea, porque el mundo está globalizado, sobre todo en las finanzas, que invierten en títulos de Pemex. Entonces, cuando las calificadoras dicen Pemex tiene grado de inversión, por ley, por norma, hay muchos inversionistas que pueden traer sus inversiones al país.
Si te quitan ese grado de inversión, y ahora sí lo que hizo Fitch, que eso es lo más delicado, es dejar a Pemex igual que Moody's, en la frontera de ese grado de inversión. O sea, la siguiente degradación es quitar el grado de inversión. Claro. Por reglamento, por norma, muchos de estos inversionistas van a tener que vender sus títulos y llevarse su dinero. Y eso nos puede ocasionar como país un desastre en materia cambiaria. Entonces, yo creo que aquí la reacción es olvidarse de quién tuvo la culpa, si es que Pemex está en malas condiciones financieras por culpa del gobierno anterior, que sin duda es el caso, y no solo del anterior, sino del anterior y el anterior y el anterior, fijarse hacia adelante cómo lo corriges. Descalificar a las calificadoras no tiene ningún sentido. Lo que se necesita es un programa que verdaderamente convenza para que Pemex se fortalezca financieramente. Si eso se logra, las calificadoras te van a subir la calificación, no a bajártela. Pero si la bajan, el país en su conjunto va a estar en problemas serios. Mira, más que susto, es un susto que ya tiene consecuencias, porque inmediatamente la tasa de interés a la cual le presta la gente este tipo de fondos o cualquier otro inversionista en el mundo a Pemex subió. ¿Y eso qué quiere decir? Que ahora Pemex, con una deuda de pesos más, pesos menos, dólares más, dólares menos, alcanza 100,000 millones de dólares con este tipo de gente en el exterior, pues va a tener que pagar más intereses, muchos más en el transcurso de un año, lana que en lugar de pagar intereses podría dedicar a proyectos de inversión. Claro. Ese es un punto fundamental. Y no puede dejar de pagar esa deuda porque entonces sí le quitan la calificación y le quitan prácticamente todo el respaldo. Ya tiene consecuencias y las tiene de inmediato. El otro punto fundamental es, efectivamente, este es un proceso que viene desde hace mucho tiempo, el deterioro de las finanzas de Pemex en su conjunto, y aquí viene una variable crucial, es cuánto invierte Pemex en exploración y producción fundamentalmente, pero también en otras áreas como puede ser refinerías. Pues su punto más alto llegó a 2.700 millones de dólares hace muchos años, en el 2012. Y de entonces a la fecha ha venido cayendo consistentemente esa inversión que realiza Pemex, y eso es lo que evalúa la calificadora. Oye, tú estás bajando consistentemente la inversión, tus reservas probadas de petróleo han ido bajando consistentemente, demuéstrame en un plan cómo vas a invertir hacia adelante para revertir este proceso y que puedas pagar la deuda. Por cierto, la deuda externa de Pemex no se limita a esos 100,000 millones de dólares, debe otro tanto a sus trabajadores actuales y pensionados, que es lo que precisamente evalúan todas estas agencias, no solamente Fitch, sino precisamente esta capacidad para servir la deuda de afuera, pero también la deuda de dentro. Y es que en el proyecto presentado allá en Nueva York a los acreedores, aquellos que de una o de otra manera pues son parte fundamental de este funcionamiento, de este proyecto de inversión, se hablaba también del asunto de la refinería, que no les gusta, o sea, esta idea de darle un vuelco a Pemex y convertirlo otra vez en un modelo de crecimiento hacia adentro y no de exportación, no es un mensaje que les resulta, no es un problema ideológico de hacia adentro hacia afuera, pero no les parece rentable, no lo ven en numeritos que el asunto vaya a funcionar. Ellos lo que dicen es, a ver, yo quiero ver cómo esta empresa saca más petróleo, vende más y a partir de eso ahorra costos y se vuelve rentable. Eso es lo que quieren ver los inversionistas. ¿Por qué? Porque fortalecer financieramente a Pemex quiere decir acrecentar la capacidad de Pemex para cumplir con sus deudas. Y así pues te van a seguir prestando para que tú sigas invirtiendo y generes más producción de petróleo. Los planteamientos que se han hecho y que fueron criticados en diciembre pasado en esta gira que hubo de Hacienda y Pemex en Nueva York, es precisamente que no les plantearon eso. Les fueron a decir que se han descubierto nuevos yacimientos. No, pues si petróleo sí tenemos, el problema es que está en el subsuelo y lo necesita sacar Pemex y tarda en salir y cuesta un montón de dinero. ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Quién se los va a prestar? ¿Qué va a pasar con los ingresos de Pemex y cómo puede ahorrar costos? Y eso no se planteó. Bueno, esa es una estrategia, por eso de aquí en adelante, si no se enfocan las autoridades energéticas y Pemex en eso, nos van a bajar de grado de inversión a Pemex y las consecuencias no son solo para Pemex, son para el gobierno federal y para el resto del sistema financiero mexicano. En ningún momento ha dicho los agentes internacionales que las refinerías no son un buen negocio. Sí son, pero tienes que ser increíblemente eficiente y operarlas de manera en la rayita para ser competitivo a nivel internacional.
Y Pemex, lo que se ha visto en los últimos años es que bajó su nivel en términos de las refinerías de un porcentaje de ocupación de capacidad instalada de 80 a menos de 40. Es más, ahorita estamos en 32. No es eficiente en la operación de Por lo refinerías. tanto, no es negocio. Pues meterle más lana a algo que Pierde no dinero. es, pues está perdiendo dinero. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Índice de corrupción, otro mal dato para México. Esto es Dinero y Poder. México cayó 3 lugares en el índice de percepción de la corrupción 2018, pasando del 135 al 138, esto de 180 países. El estudio realizado por Transparencia Internacional destaca que México obtuvo 28 puntos en una escala que va de 0 a 100 y se ubica como el país peor calificado entre los miembros de la OCDE, quedando por debajo de Grecia y Hungría. Entre los países de América Latina, México se encuentra en 111 lugares debajo de Chile y 53 de Argentina, solo por arriba de Nicaragua, Guatemala y Venezuela. Estamos bien, ¿no? Ahí la llevamos. Esto derivado, por supuesto, pues, de que no ha habido en los últimos años un proceso de control o de contención de procesos de corrupción. No es solamente el tema de gobernadores que se roban dinero y de estructuras que están ahí reproduciéndose, sino que además parecería ser que esto se extiende paulatinamente a otras áreas. Es un poco lo que ayer platicábamos con Eduardo Bojorquez y nos decía, pues, estos índices de corrupción van creciendo no solo porque otros países hacen el trabajo bien y ascienden, sino porque en el caso mexicano, mientras no se instrumenten medidas concretas de control de corrupción, Estado de Derecho y formas concretas de contenerlo, pues simplemente aquellas áreas en donde la corrupción está ahí y no se contiene, se va agravando paulatinamente. Y mira, más allá de la vergüenza de ser el país 138 y de seguir descendiendo peldaños, preocupa, como bien lo dices, este marco institucional para poderlo contener, que pues francamente en México no existe. Habrá que ver cómo se construye de aquí para adelante. Preocupa también que ya una muy buena parte de estos índices empiezan a tener una incidencia fundamental sobre las decisiones de inversión. Los grandes inversionistas no solamente se fijan en las agencias calificadoras, se fijan en los índices de corrupción, se fijan en los índices de competitividad, de disponibilidad de mano de obra, de una serie de factores en donde la corrupción sí empieza a gravitar de manera muy importante en decisiones de inversión extranjera directa en nuestro país. No es gratuito que México tenga un nivel de inversión extranjera que fluctúa entre los 20, 22 mil millones de dólares anuales, pues cuando países con el mismo grado de desarrollo están recibiendo muchísimo más que México en ese contexto, y no se debe nada más a un factor específico, se debe a esta multiplicidad de factores que intervienen en ser un país atractivo para este tipo de inversiones. Y sin duda alguna, hoy la corrupción es uno de los factores que más te está afectando para seguir en esta trayectoria. Fíjate, Esra, que en este reporte de Transparencia Internacional, primero aclararle al auditorio que esto es un ejercicio que lo hace Transparencia Internacional cada año y lo hace para un grupo muy amplio de países y mide la corrupción que existe en los países en una escala de 0 a 100, donde 100 es limpio y 0 es completamente corrupto. Bueno, no hay ningún país en el mundo que se saque 100, ¿ok? Entonces empecemos por ahí. Pero México está posicionado con una calificación de 38. Como bien lo mencionabas, solamente Nicaragua y Venezuela en el continente americano están peor evaluados que México. Y Transparencia Internacional en este reporte hace un planteamiento que a mí me parece muy interesante, porque lo que dice Transparencia es que cuando aumenta la corrupción en los países, se corre el riesgo de debilitar la democracia. Y el mecanismo que debilita la democracia en los países por corrupción viene dado por el tema del populismo. Entonces, lo que dice Transparencia es, y el caso de Venezuela y Nicaragua es clarísimo. Cuando la corrupción sube, la gente se harta. Cuando la gente se harta, siempre hay alguna figura populista que se aprovecha en el entorno político
y llega al poder. Y entonces ahí pues después empieza, ¿no?, una lucha entre los populistas y las instituciones. Entonces creo que esa parte, además de lo que mencionaba Ernesto, sin duda de afectar las inversiones y el desarrollo económico, pues este es un riesgo muy, muy importante. Yo creo que lo que vale la pena considerar es las recomendaciones que hace Transparencia Internacional para disminuir la corrupción, porque en México se han aplicado algunas, pero otras no. Por un lado, dice Transparencia, hay que fortalecer las instituciones, México ha estado tratando de avanzar en eso, hay que aplicar una legislación específica contra la corrupción, en México también se está tratando de avanzar en eso, y en donde yo creo que todavía tenemos oportunidad de avance es en empoderar a la ciudadanía, especialmente ahora que hay un nuevo gobierno, para que se dé una rendición de cuentas por parte del gobierno, pero a partir de los ciudadanos, y proteger la libertad de prensa. Es donde más énfasis hace Transparencia Internacional. Tiene en el caso específico de México un reporte amplio, 4 o 5 páginas, de los asesinatos de periodistas y de los problemas de protección, pues para que se dé esta libertad de opinión por la vía de los medios de comunicación. Entonces creo que hay que estar atentos a este reporte, no tanto por el lugar de México, sino más bien, yo digo, por la ruta que Transparencia plantea para ir saliendo del problema. Y creo que en ese sentido es importante el hecho de que pues, no es solamente un problema de voluntad, de gente que diga yo soy honesto y a partir de mi honestidad o la honestidad de un nuevo gobierno esto se cambia, sino de mecanismos de control. Decía que ya platicaba ayer en la radio con Eduardo Bojorquez y me manifestaba un caso de Dinamarca en donde un primer ministro, un funcionario de altísimo nivel, había sido pescado, que durante mucho tiempo en un acto de corrupción se había robado el dinero. No solo lo pescaron, sino que además en un periodo relativamente corto devolvió el dinero, o sea, tuvo que devolver el dinero. Y así es como funciona. No es que en Dinamarca, país número 1 de etcétera, no exista corrupción, pero hay mecanismos tanto para pues, detener a aquel que lo hizo, como para reintegrar lo robado, que eso es parte de lo que aquí pues tampoco sucede. Si se llega a capturar a alguien, recuperar el dinero que ya fue llevado quién sabe dónde y puesto a nombre de qué otra corporación, pues resulta prácticamente imposible, ¿no? Un elemento adicional es esta parte de la corrupción. Evidentemente el acto en sí mismo es deplorable, es terrible, debe ser castigado y sancionado conforme a lo que se está desarrollando precisamente, pero también es permisivo de otro tipo de actividades. Uno no podría imaginar el grado de inseguridad que hay en este país, el crecimiento del crimen organizado de las diferentes bandas, si no es en actos de corrupción, permisivos por parte de algunos gobernantes. Pues digo, el caso del huachicol es bastante evidente en ese contexto. No se da de la noche a la mañana, no se da por generación espontánea. Tiene que haber cierto tipo de complicidades para que lleguen a esos niveles de deterioro de las instituciones. Y bueno, siempre han ido de la mano la parte de corrupción con la parte de inseguridad. Y esto desata fenómenos pues, como los que tenemos actualmente en México. También con una importantísima carga en términos de deterioro de la capacidad de crecimiento. Y con el tema de la impunidad, Esra, porque yo lo que veo es, efectivamente, el nuevo gobierno, el presidente López Obrador, ha estado, digamos, muy valiente y muy firme en el tema del combate a la corrupción. Varios de sus secretarios de Estado dicen es que verdaderamente llegamos y encontramos un cochinero aquí dentro de las secretarías y demás. Y bueno, creo que se está enfocando demasiado a qué es lo que ha habido y cómo gobiernos anteriores toleraron que creciera este problema de la corrupción. Pero ese no es el punto. Yo creo que el punto es hacia adelante. El punto hacia adelante es cómo vas eliminando la impunidad, cómo vas castigando a los que incurrieron en actos de corrupción y cómo vas generando un sistema que te evite y que algún día podamos llegar al caso de Dinamarca. Dinamarca, por cierto, es el país mejor calificado en materia, en esta evaluación que hace la Transparencia Internacional, es el primer lugar en no corrupción. Pero tiene los mecanismos y las instituciones para que si se dan esos casos de corrupción, que sí se dan en cualquier parte del mundo, vayan de retache todo el dinero que se robaron y este cuate tenga consecuencias importantes en términos, pues, muy probablemente de cárcel. Y es que el tema de corrupción estará ligado no solamente a la pérdida de recursos para el propio Estado, sino va ligado a un tema de atraso.
O sea, esto es fundamental. O sea, países que tienen altos niveles de desarrollo tienen, no es que no exista corrupción, pero existen o mecanismos para controlarla, para castigarla, o tienen niveles de corrupción que pueden ser de grandes empresas fundamentalmente o de grandes políticos de alto nivel. El caso japonés, por ejemplo, ¿sí? que lo hemos visto, o el caso de Corea del Sur, en donde se detienen a primeros ministros, es muy común allá en Corea del Sur, pero finalmente existe la sanción, existe el castigo, y vemos que son países en desarrollo. Cuando tú ves altos niveles de corrupción generalizado, estás viendo países que tienen atraso, países que tienen pues toda una situación de pobreza que tampoco tienen posibilidad. Y que ahí se van a quedar. Y que ahí se van a quedar mientras no le metan mano a todo eso. Estado de Derecho. Eso es lo que finalmente no existe. Mauricio González, Ernesto Cervera, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves a las 10 de la noche por Canal 11 Dinero y Poder. Recuerde, también estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.